para este masterclass de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Quiero agradecer a la organización de la misma y especialmente a Barrios y al doctor Oscar Bernal por invitarme a dar esta plática donde hablaremos sobre los síntomas motores, nombraremos los síntomas no motores que se encuentran en una enfermedad de Parkinson, hablaremos sobre esta, su historia, generalidades, los síntomas y ahondaremos un poco más sobre esta enfermedad cuando ya está en un periodo avanzado. Hablaremos sobre su tratamiento y daremos unas conclusiones y casos clínicos que les pueden servir para su práctica diaria. Espero que disfruten esta charla como yo hice al hacerla. Y además mostrarles mis conflictos de interés. Vamos a hablar un poco de la historia de la enfermedad de Parkinson y algunas de sus generalidades. James Parkinson fue un pionero de la neurología clínica. Él nació el 11 de abril de 1755. Actualmente se celebra el Día Mundial del Parkinson en el día de su natalicio. Nació en el distrito Hoxton, Londres. Van a ver que actualmente donde él vivía se encuentra un sitio para tomar vinos, un bar. Ahí en la fotografía del lado izquierdo y hay una placa conmemorativa. Él estudió medicina a los 20 años y a los 29 se clasificó como cirujano. Él estudió latín, griego, filosofía natural, taquigrafía, lenguas y otras disciplinas que él consideró que eran herramientas básicas para un médico. Y su trabajo más conocido, obviamente, fue el ensayo sobre la parálisis agitante, que fue en el año de 1817. Fue la primera persona en describir la condición que se considera una enfermedad y que lleva su nombre. Y él se basó en la observación de 6 casos que fueron vistos en su práctica privada y en sus caminatas por el vecindario, a los que denominó parálisis agitante. Y obviamente él admitió que no había realizado ninguna investigación exhaustiva y rigurosa, ni exámenes anatómicos. Para él, las manifestaciones eran caracterizadas por movimientos involuntarios que eran de carácter tembloroso, con disminución de la fuerza muscular, que iban a afectar partes que estaban en reposo y que incluso llegaron a provocar una tendencia en inclinación del cuerpo hacia adelante y una forma de caminar a pasos cortos y rápidos. Él describió también que los sentidos intelecto permanecían inalterados. Para mí fue una maravilla, ¿no? Describió muy pocos casos en su práctica privada, la gran mayoría ya los vio caminando por el barrio. Una cosa maravillosa lo que él describió y que actualmente pues, nos sirve a nosotros como base para lo que llamamos actualmente la enfermedad de Parkinson. Van a ver 2 fotografías que aparecen en Google. La primera, la de la mano izquierda, es real, es la vista desde la ventana en Legras, que fue la primera foto publicada en el mundo, está en el Museo de Kodak en Estados Unidos, que fue en 1834, y la de la derecha es una fotografía que aparece de James Parkinson. Seguramente no es él, dado que él murió en 1824, es decir, no se podían hacer fotografías todavía porque no existía. Entonces, siempre digo que esto no corresponde a Parkinson, a James Parkinson, probablemente a otra persona que tiene ese apellido. Lo único que se tiene actualmente es esta imagen de esta pintura donde sale James Parkinson celebrando el título de médico cirujano o de cirujano. Esta es una en el sitio donde se reunían los médicos en esa época a celebrar, que era muy cerca de donde actualmente es Trafalgar Square en Londres, y es lo único que se tiene de la imagen de este médico ilustre. Pero fue hasta que el famoso médico francés Jean-Martin Charcot, 70 años después, quien es el padre de la neurología moderna, quien realmente reconoció el trabajo de James Parkinson y llamó enfermedad de Parkinson a la condición actualmente descrita. La enfermedad de Parkinson es el segundo trastorno neurodegenerativo más común después de la enfermedad de Alzheimer. Va a afectar a más de 5 millones de personas en todo el mundo. Se estima que hay una prevalencia de 0.3% en la población general, que es muy alta. Y cabe recalcar que de 1 a 3% de todas las personas que van a ser mayores de 60 años padecen de enfermedad de Parkinson y la incidencia general es de 13.4 por 100.000 personas. Les quiero mostrar en el mapa que aparece en la esquina inferior del lado izquierdo cómo el crecimiento de esta enfermedad en algunos países va a ser mucho mayor del 100% y en otros mayor del 50% a 2030. Es decir, vamos a tener una enfermedad que va a ser muy prevalente en el mundo, que debemos conocer muy bien y tratar muy bien para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes.
La prevalencia ha cambiado, ha aumentado a través de los años y lo mismo han cambiado esas posturas y esas imágenes que teníamos nosotros de la enfermedad de Parkinson. Como pueden ver la ilustración realizada por Gowers del año 86 en el lado izquierdo, donde veíamos una persona con una postura en flexión del tórax, rígido, con esas posturas también en flexión de antebrazos, esas fases hipomímicas. Ahora se cambió, porque depende del estadio, tú vas a encontrar a la persona de una manera muy diferente. Van a ver que en los estadios muy tempranos van a ver una mujer, como la ven ahí en el lado izquierdo, la segunda figura, donde puede ver solamente una postura histórica del pie, pero una persona con una ropa deportiva caminando. Luego van a ver cómo la enfermedad va progresando y ya una enfermedad de estadio intermedio, donde pueden ver a la persona de pronto con una imagen que simula un temblor y además de eso con ciertas posturas que simulan cierta rigidez con leve temblor, y ya van a ver cómo la enfermedad de Parkinson avanzada, van a ver esa postura ya en flexión del tórax, con rigidez en antebrazos y las fases hipomímicas y con un caminador. Entonces, dependiendo del estadio, vamos a encontrar a nuestros pacientes con Parkinson de una manera muy, muy diferente. Es por eso que el motivo de esta charla vamos a hablar de cada uno de estos síntomas y signos que se ven en esta enfermedad. La enfermedad de Parkinson es muy compleja y multifactorial, como pueden ver en esta gráfica. Van a contribuir factores genéticos y ambientales. Hasta ahora, las causas genéticas han podido explicar tan solo el 10% de todos los casos de la enfermedad de Parkinson. Van a ver que hay una posible relación de causa y efecto entre factores etiológicos y enfermedades que se han explorado tradicionalmente a través de estudios de asociación clínica, donde se han utilizado análisis transversales y prospectivos. Entre estos se han implicado muchos factores de riesgo, como son los plaguicidas, exposición a metales pesados, como han podido ver en algunos pacientes míos con mercurio, vida rural, ocupación agrícola, que tengan trauma cronocefálico, antecedentes de melanoma, consumo de productos lácteos, diabetes tipo 2, la cual se reduce con el uso de fármacos para esta enfermedad y muchos otros. Aunque estos vínculos van a estar respaldados por una plausibilidad biológica subyacente, un número de observaciones todavía no ha podido replicar de forma coherente estas correlaciones. Un metaanálisis como tal, que es reciente, involucró tanto análisis cuantitativos como cualitativos, donde hay diversas exposiciones ambientales que sugieren una falta de coherencia sólida en algunas de esas asociaciones, como es la vida rural, el consumo de agua de pozo, agricultura y exposición a pesticidas. Mientras que otros metaanálisis han reafirmado una asociación positiva con la exposición a pesticidas y otros encontraron muy poco vínculo con el trauma craneoencefálico. Debido a que hay varios desafíos y limitaciones inherentes, no es sorprendente que tales estudios epidemiológicos a veces den resultados que son contradictorios. Quisiera mostrarles esta representación de los modelos mecanicistas que van a estar implicados en el desarrollo de la enfermedad de Parkinson, indicando además de esto los genes, como pueden ver, que van a participar en cada uno de ellos, ya sean con patogenicidad confirmada o con susceptibilidad. Miren la importancia de conocer esto para entender la dificultad que encontramos diariamente para el manejo correcto farmacológico en nuestros pacientes. Y quiero mostrarles esta gráfica donde van a ver las diferentes fases que tiene la enfermedad de Parkinson, recordándoles siempre que hay una fase prodrómica en la enfermedad donde el paciente se va a manifestar más que todo con síntomas que van a ser no motores. Eso es clave y fundamental, es decir, una persona empieza con trastornos de sueño REM, depresión, estreñimiento, ansiedad, problemas del olfato, la hiposmia. Además de eso empieza a tener somnolencia diurna y después de todos estos síntomas es cuando empiezan a empezar a presentar los síntomas motores clásicos como son temblor, rigidez y lentitud. Ya cuando la enfermedad va progresando, esto empieza a tornarse con fluctuaciones motoras que hablaremos posteriormente en la charla, empiezan a presentar disquinesias y los síntomas no motores empiezan a empeorar y no solamente empiezan a empeorar, sino que empiezan a presentar otros síntomas no motores, empiezan a tener deterioro cognitivo, apatía, dolor, que eso es clave, fatiga, hipotensión ortostática, y a medida que la enfermedad va progresando, van a empezar a presentar otros síntomas, ya sean los síntomas extranigrales, que son los más difíciles de manejar. Estos síntomas extranigrales, como son las caídas, la disfagia, la inestabilidad postural, los trastornos de la marcha, son claves porque son los que indican que el paciente empieza con un deterioro mucho mayor y eso hace que
tenga un empeoramiento importante en su calidad de vida y terminen en silla de ruedas, muchos de ellos. Y además de eso, empieza la demencia, empieza un deterioro cognitivo mayor. Entonces hay que reconocerlos y tener en cuenta que la enfermedad va progresando y reconocer todos estos síntomas y signos. Ahora hablaremos sobre la definición y la semiología en esta enfermedad. Para empezar a hablar de la enfermedad de Parkinson es importante mencionar sus características clínicas. Por lo tanto, vamos a definir qué es parkinsonismo. Parkinsonismo significa toda persona que tenga bradicinesia, que presente o rigidez o temblor. Es decir, toda persona con enfermedad de Parkinson tiene que estar lento, pero muchos de ellos pueden que no tengan temblor y muchos de ellos pueden que no tengan rigidez. Es decir, lo mandatorio en esta enfermedad es la bradicinesia. Por lo tanto, por eso cuando las personas dicen, si no tiene temblor no es Parkinson, es falso, como pueden ver. Vamos a ver que en la enfermedad de Parkinson vamos a encontrar una fenomenología que es clásica y otra que la podemos encontrar adicional. La clásica es la que está compuesta por acinesia, bradicinesia y hipocinesia. Estas tres terminamos viéndolas como una sola, pero cada una tiene sus características diferentes. Rigidez, temblor parkinsoniano de reposo e inestabilidad postural, que la podemos encontrar más que todo en todos los que son los parkinsonismos, que son otras características importantes de muchas patologías, pero que en la enfermedad de Parkinson la empezamos a ver ya después de un tiempo largo. Y aquí pueden ver en el lado derecho toda la fenomenología adicional, que es la antirritmocinesia, la automaticidad de movimiento gradual, cinesia paradójica, que vamos a ver también posteriormente algunas de ellas. Quiero mostrarles con este video a lo que nosotros llamamos acinesia, bradicinesia y hipocinesia, que en conjunto vamos a ver normalmente en la práctica diaria, a todos lo llamamos bradicinesia, pero sí tiene sus características diferentes. Vamos a verlo a través de este video con este paciente. Con la izquierda. Vamos a ver que la acinesia es disminución en los movimientos inconscientes o una falla o retraso en el inicio de los movimientos orientados. La bradicinesia, que es la prolongación del tiempo de movimiento, que es el tiempo para el inicio, para completar un movimiento voluntario, se demoran mucho. Y luego viene la hipocinesia, que es la disminución inapropiada de la amplitud del movimiento. Como se pueden dar cuenta, el paciente está lento, como vieron en este video. Ahora quiero mostrarles la rigidez. Pero sepa que la rigidez es la resistencia, así se examina el paciente moviendo el antebrazo y luego la muñeca. Van a encontrar un signo también que es el signo de la rueda dentada, muy característico también de la enfermedad de Parkinson, aunque muchos de los pacientes con enfermedad de Parkinson vamos a encontrar con una rigidez en tubo de plomo. Es la resistencia a movimientos pasivos que ocurre debido a un incremento del tono muscular. Ahora quiero presentarles el temblor parkinsoniano, que es un temblor que es de reposo, que es de 3 a 6 Hz, baja frecuencia y una mediana alta amplitud. Su inicio va a ser unilateral, como van a ver en este video. Es reemergente, es decir, desaparece por un momento cuando usted le pide al paciente que estire los brazos y luego vuelve a aparecer. Eso nos ayuda a diferenciarlo de otro tipo de temblores. Está presente en el 75% de los pacientes con enfermedad de Parkinson, pero recordar que la enfermedad de Parkinson también puede presentar otro tipo de temblor, pero este es el característico. Siempre debemos examinarlo en reposo, apoyando los brazos sobre los brazos en la silla, dejando caer las manos. La mejor forma de examinarlo. En el video no lo ven de esa manera, pero esa es la mejor forma de examinarlo. Miren cómo este temblor es como si estuviera contando monedas. Ahora veremos la inestabilidad postural que está presente en la enfermedad de Parkinson después de los 6 o 7 años de enfermedad. Tú la puedes observar en otras patologías que se llaman parkinsonismos atípicos antes de los 5 años. Aquí vamos a ver la prueba del empujón a este paciente, que es el compromiso en la habilidad para recobrar y mantener el balance después de la prueba que acaban de observar. Miren cómo el paciente da más de 10 pasos y cae sobre mí. Siempre hay que hacer esta prueba apoyándose sobre la pared, porque nos podemos caer. Así se examina un paciente. Este paciente lleva 12 años de enfermedad de Parkinson. Con esta diapositiva quiero mostrarles la definición de alguna fenomenología adicional que presentamos también con la enfermedad de Parkinson. Quiero mostrarles lo que es la cinesia paradójica, que es la habilidad breve y súbita de los pacientes con enfermedad de Parkinson para realizar movimientos que son voluntarios, efectivos, de la presencia de una amenaza o un estímulo físico estresante. Miren el paciente en el video, no puede dar un paso, está bloqueado. Si ustedes llegan a asustarlo, o él tiene, por ejemplo, a mí me pasó en el terremoto de México, que estaba examinando al paciente,
y empieza a temblar. El paciente no puede dar un paso y posteriormente empieza a caminar muy rápido y a correr. Eso se llama cinesia paradójica. Miren acá, el paciente está bloqueado y actualmente montando bicicleta como si no tuviera nada, como si no tuviera enfermedad de Parkinson. Vamos a hablar sobre lo que es el freezing de la marcha. Que no además de eso, observar una marcha parkinsoniana. Aquí pueden observar que el freezing de la marcha es ese súbito y breve episodio de imposibilidad para generar un paso efectivo o para iniciar o continuar la deambulación. Bloqueados, miren el bloqueo de los giros. Y la marcha festinante, que es el incremento progresivo en la velocidad del paso resultante de la ubicación del centro de gravedad delante de los pies debido a una postura inclinada, como puede ver ese paciente, y al tamaño del paso hipométrico en los pacientes con enfermedad de Parkinson. Es decir, empiezan a caminar poquito a poquito y luego van arrancando muy rápidamente y por eso se caen. Después de ver esta semiología, necesitamos de criterios diagnósticos para definir la enfermedad. Vamos a verlos y a estudiarlos. Para realizar el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson se requiere obtener un historial con respecto a síntomas prodrómicos, antecedentes familiares y los síntomas actuales que tiene el paciente con sus preocupaciones actuales. Van a ver el cuadro de la esquina del lado izquierdo y posteriormente realizar un examen donde debe mostrar las características principales que ya vimos en las diapositivas anteriores, que son bradicinesia, rigidez y temblor, pero también otro examen donde podamos ver otras características como son la hipotensión ortostática, la hipofonía, la micrografía, otros síntomas que nos pueden ayudar a ese diagnóstico. Recuerden que para hacer el diagnóstico podemos basarnos en los criterios de la Movement Disorders que están en el año 2015, donde están de una manera muy sencilla, nos permiten descartar varios síntomas y acercarnos un poco mejor al diagnóstico. Una vez hayamos realizado una historia clínica completa y su examen físico, estos nos van a confirmar si tiene un parkinsonismo. Ahora, nosotros debemos excluir características que sean potencialmente indicativas de parkinsonismo atípico, que son las banderas rojas, que son los que ven en el cuadro, en el tercer cuadro del lado izquierdo, que ahí aparecen 5. Ustedes van a encontrar en la Movement Disorder 10, pero esos 5 son como los que engloban completamente los síntomas, lo que tenemos que tener precaución cuando realizamos el diagnóstico y posteriormente evaluar al paciente con su respuesta a la levodopa o con otros medicamentos dopaminérgicos y así podemos confirmar si tiene enfermedad de Parkinson. En el cuadro superior del lado derecho hay algunos entornos en los cuales la enfermedad de Parkinson no se puede confirmar si los medicamentos que toma actualmente el paciente pueden ser responsables de los signos y síntomas del paciente. Por lo tanto, debemos esperar hasta 3 a 6 meses para poder dar un diagnóstico. Y además de eso, hay otros hallazgos adicionales, como son los signos cerebelosos, la alteración de los movimientos oculares, que pueden sugerir un diagnóstico alternativo. Y en la esquina inferior, del lado derecho, vamos a encontrar también por Armstrong y colaboradores en el año pasado, que pueden ver que la enfermedad de Parkinson tiene múltiples subtipos que están estratificados según su presentación, la capacidad de respuesta a la medicación y la progresión. Eso es bien importante. Ellos lo que hacen es que mientras el enfoque óptimo permanece bajo investigación, han encontrado estudios que van a dividir la enfermedad de Parkinson en 3 categorías. La que predomina es la leve, como pueden darse cuenta, del 49 al 53%. Luego viene el compromiso intermedio motor y finalmente las formas malignas difusas que, gracias a Dios, son las que están menos presentes. Estos son los criterios diagnósticos de la enfermedad de Parkinson. Al lado izquierdo van a ver los primeros que fueron publicados en el año 1989 por el doctor Andrew Lees y posteriormente las modificaciones que se hicieron en el año 2014 y 2015, publicados por la MDS, y actualmente son los que tenemos y utilizamos para definir la enfermedad de Parkinson. Además de eso, tenemos que considerar también las banderas rojas y otros síntomas que debemos considerar para definir la enfermedad de Parkinson. Ahora sí, llegando a nuestro objetivo en esta charla, vamos a ver con las siguientes diapositivas lo que debemos conocer de la enfermedad de Parkinson avanzada. Antes de la definición de enfermedad de Parkinson avanzada, quisiera recordarles que
para definir una enfermedad de Parkinson juvenil de inicio temprano y tardío, debemos considerar el tiempo o el momento de su presentación. Es decir, se considera una enfermedad de Parkinson juvenil a las personas menores de 20 años, con una prevalencia que es menor del 1%. Luego viene el Parkinson de inicio temprano, que es alrededor de los 20 y los 40 años, con una prevalencia que está alrededor del 4%. Y posteriormente el Parkinson tardío, que son las personas mayores de 60 años. Ahora, de acuerdo a su evolución, van a ver que el Parkinson, que es en el joven, y Parkinson tardío, su presentación es muy diferente. En el Parkinson que inicia juvenil es rigidez, mientras que el de tardío empieza más que todo a tener problemas de inestabilidad postural. Hay mucha mejor respuesta a la levodopa en el joven, mucho menor en el tardío. En el joven o en el juvenil es más frecuente tener disquinesias y wearing off, mientras que en el tardío son infrecuentes. La progresión en el joven es mucho más lenta, en la enfermedad de Parkinson tardía es mucho más rápida. Es más frecuente en la presentación juvenil que la distonía esté frecuente, mientras que en el tardío es muy rara. Va a tener la enfermedad de Parkinson juvenil menor discapacidad motora, menor discapacidad cognitiva, pero mayor impacto social, a diferencia tardío, que va a tener una mayor discapacidad motora, va a tener también mayor discapacidad cognitiva, pero va a tener menor impacto social. Vamos a empezar a hablar del objetivo de esta charla, que es la enfermedad de Parkinson avanzada, lo cual no va a ser sencillo, dado que como tal no existe una definición para la misma. Se trata de un concepto que es controversial, se relaciona al complejo proceso fisiopatológico que va a involucrar vías dopaminérgicas y no dopaminérgicas, que usualmente se asocia a una duración que va entre 10 y 15 años y que va a tener, ojo, importantes alteraciones no motoras. En el lado derecho van a observar los diferentes estudios donde estos pacientes que ya consideramos que están en una etapa avanzada de la enfermedad van a tener importante demencia, alteraciones psiquiátricas, entre otros, que debemos reconocerlas y tenerlos en cuenta porque el manejo debe ser complementario. Sigue siendo muy controversial el término de enfermedad de Parkinson avanzada. En esta diapositiva quiero mostrarles cómo se puede definir esta enfermedad de Parkinson avanzada basado en ciertos criterios. Aquí vamos a ver el estudio CEPA, que es basado como tal en unos criterios Delphi que fueron realizados por más o menos 240 neurólogos españoles que se consideran expertos porque van más de 100 pacientes al año y quisieron definir la enfermedad considerando el tiempo de evolución de la misma. Ellos creían que podría ser a partir de los 9 años en adelante, pero sabemos que hay varios estudios donde van a encontrar que mínimo se necesita 5 años para decir avanzado, es decir, a partir de los 5 años ya se considera avanzada, aunque van a ver que también podemos encontrar pacientes con enfermedad de Parkinson avanzada antes de los 5 años, también según otros estudios, pero en este estudio consideran que 9 años y que es importante que estos pacientes tuvieran o requirieran asistencia para hacer actividad de la vida diaria. Y en este consenso y en el estudio CEPA, consideraron que esto era clave para poder definir a los pacientes con enfermedad de Parkinson avanzada. Y muchos de estos pacientes se iban a dar cuenta que ya tenían un porcentaje muy bajo de tiempo on, es decir, de la mejoría clínica de estos pacientes, con importante tiempo off, es decir, momentos en los cuales se sentía el mal, que era alrededor del 25%, y que tuvieran caídas frecuentes con congelamiento, y 4 signos y síntomas claves para definir enfermedad de Parkinson avanzada, que ya el paciente empezara a presentar disartria, otros disfagia, disautonomías e importante deterioro cognitivo. He aquí varios de los criterios que se basaron los autores de este estudio para definir la enfermedad de Parkinson avanzada, que nosotros lo podemos considerar para tenerlo en cuenta en nuestra consulta y de poder definir a nuestros pacientes si es avanzado o no. ¿Y para qué nos sirve? Para medir cuál o elegir cuál es el tratamiento que podemos tomar posteriormente. En esta figura podemos observar los diversos problemas que complican los intentos actualmente para definir una enfermedad de Parkinson avanzada. Observen esta gráfica donde son 7 los problemas que no nos ayudan realmente a identificar o aclarar realmente si el paciente se encuentra en una enfermedad de Parkinson avanzada o no. También hay que recordar que el conocimiento reciente
de que algunos síntomas prodrómicos, como es el deterioro cognitivo o el trastorno de la conducta REM, pueden dictar como tal el curso y la gravedad de la enfermedad de Parkinson manifiesta. Además de que el hecho de que no existe como tal un biomarcador sólido específico que nos pueda reflejar con precisión si la persona tiene o no una enfermedad de Parkinson avanzada. Ya conocemos la definición de Parkinson avanzada. Ahora, como nos vamos a basar en el tratamiento, vamos a mirar qué debemos hacer cuando estos pacientes ya pasó ese momento de estabilidad de la enfermedad y ellos empiezan a presentar complicaciones motoras. Así que vamos a definir qué son las complicaciones motoras y su tratamiento. Las siguientes diapositivas vamos a ver la semiología y además de eso los tratamientos para las complicaciones motoras y además de eso de las no motoras. A medida que el tiempo avanza, los pacientes pierden la respuesta dopaminérgica de larga duración, lo que conlleva que el cerebro pierde la capacidad de almacenar la dopa interna y no solamente esa, sino la externa que es proporcionada por los medicamentos, por lo tanto de amortiguar las fluctuaciones. Eso lo que conlleva es a que el paciente va reduciendo la ventana terapéutica y empiezan a manifestarse a través de cambios motores en su estado motor y a eso se le llama fluctuaciones motoras. Son varios los factores de riesgo que están implicados en las fluctuaciones motoras. Uno de ellos es la severidad de la enfermedad, otro es la dosis elevada de levodopa en mayores de 300 a 400 miligramos, su administración pulsátil, los de inicio temprano tienen más posibilidad de fluctuaciones motoras, el sexo femenino y la susceptibilidad genética que también está involucrada. Otro factor de riesgo que puede influir en las fluctuaciones motoras es el hecho que casi todos los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson presentan afectación en el tracto digestivo y además de su tendencia a la gastroparesia. Como pueden ver, muchos de ellos tienen estreñimiento, vaciamiento gástrico errático y además debido a la farmacocinética de la levodopa que tiene una semivida corta y que tiene mucha competencia con las proteínas de la dieta. Todo eso, en especial la levodopa, lleva un impacto en la absorción de los fármacos dopaminérgicos y una dificultad para mantener sus niveles plasmáticos que conlleva una fluctuación motora importante, eso especialmente en la tarde. ¿Qué tipo de fluctuaciones motoras tenemos? Son 8. La principal y la más importante y la que más presentan estos pacientes es el wearing off. Además de eso, pueden presentar disquinesia, ya veremos una de ellas. Además de eso, presentan esa cinesia matutina acompañada o no de delayed on. Además, pueden presentar esos on-off que son impredecibles, que son muy difíciles de manejar. Actualmente tenemos la apomorfina subcutánea intermitente que nos puede ayudar para eso. El fallo de dosis, es decir, el episodio de no-on. Además de eso, pueden presentar rebotes de fin de dosis, que son la exacerbación de esos síntomas parkinsonianos peores que su estado basal. Además de eso, el empeoramiento de inicio de dosis, que también lo podemos ver sobre todo en el temblor, y el congelamiento de la marcha, el freezing of gait, que es bien importante y que realmente a los pacientes genera mucha discapacidad. De todas estas fluctuaciones motoras, la más frecuente es el deterioro de final de dosis, es decir, el wearing off. Aquí pueden ver en esta gráfica cómo a través del PDQ-8 encontramos que estos pacientes manifiestan un deterioro importante en su calidad de vida, dado este síntoma importante, esta fluctuación motora. Es por eso que es importante preguntarle en nuestra práctica diaria, la traigo como una diapositiva aparte, es porque no la preguntamos en nuestra consulta, la dejamos pasar y realmente es un motivo frecuente de consulta de nuestros pacientes. Debemos tratarla y mejorarla. Tenemos ahorita actualmente varios medicamentos que están en enfermedad de Parkinson avanzada que nos pueden servir para esta fluctuación motora. ¿Pero de qué hablamos cuando decimos fluctuaciones motoras? Pero no todas las fluctuaciones motoras van a ser iguales. Aquí tenemos dos pacientes quienes tienen discinesias leves. Aquí podemos observar una paciente caminando con unas discinesias leves en extremidades superiores y en tronco. Aquí podemos observar otra paciente con unas discinesias leves moderadas en extremidades superiores e inferiores. Y acá en el último cuadro tenemos otra paciente ya con discinesias severas de pico de dosis, que no son las mismas que los pacientes anteriores. Por lo tanto, no es lo mismo un deterioro simple de fin de dosis
que una fluctuación motora compleja. Eso hay que tenerlo en cuenta. Anteriormente se consideraba que las fluctuaciones motoras se presentaban era después de los 5 años de enfermedad. Ya sabemos muy bien estudios recientes como el publicado por Santos García y Kulisevsky el año anterior, donde se puede observar que casi que el 20% de los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson manifiestan fluctuaciones motoras antes de los 5 años. Vamos a hablar sobre las discinesias por levodopa, siendo la más frecuente las de pico de dosis, seguidas por las discinesias bifásicas que son muy difícil manejo, y la distonía que puede ser aislada o acompañando las discinesias bifásicas. Estas generalmente inician en el pie y en el hemicuerpo más afectado por la sintomatología motora. Además de eso, veremos el congelamiento de la marcha, que generalmente puede aparecer en el off o en el on, siendo en el on menos frecuente, pero es la más difícil de tratar, tanto así que son los pacientes que no son candidatos a cirugía, a DBS. Esta va a empeorar con los giros o con los obstáculos y mejora con pistas visuales y auditivas. Voy a mostrarles 2 tipos de disquinesia. ¿Cómo te llamas? La primera ¿A qué te dedicas ya? es ese movimiento de pico de dosis, ese movimiento coreo que tiene en extremidades predominio del lado izquierdo y cefálica, que siempre le da al paciente cuando está con la mejor expresión del medicamento, de la levodopa. Y ahora veremos las discinesias bifásicas, que son las más complejas, las más difíciles de tratar. Van a ver en el cuadro de arriba, son menos frecuentes, solo se presentan de 15 al 20% menos mal, porque son muy difíciles de manejar. Generalmente tienen un compromiso en extremidades inferiores, tienen componente distónico y son dolorosas. Además de eso, muchos de los pacientes la identifican como si fueran el OFF, en su peor estado, en el OFF. Y estas se van a asociar a cambios como tal en los niveles de dopamina al inicio o antes, cuando está perdiendo el efecto. Es bien importante que las observen porque son muy discapacitantes. Ahora van a ver el video inferior, cómo el paciente presenta esas discinesias bifásicas en miembros inferiores, antes de que empiece a actuar el medicamento, la levodopa, con una marcha, se llama una marcha cómica, que es una marcha que uno observa en las personas que tienen una enfermedad de Parkinson en edad temprana. Miren cómo levanta el pie, y después de 1 hora de levodopa, cuando ya el efecto está perfecto, ya no tiene esas disquinesias. Siempre las hacen antes, cuando empezar el efecto, y obviamente después. Entonces, para que puedan observar al paciente cuando llega a la consulta con esa marcha cómica y con esas discinesias bifásicas que son bien incapacitantes. Bueno, ¿y cómo vamos a hacer para detectar las fluctuaciones? No es fácil. Hay que hacer una anamnesis cuidadosa. Podemos utilizar el QUIC, que está en la parte de arriba. Es muy fácil porque realmente nos permite detectar el wearing off. Actualmente el gold estándar siguen siendo los diarios, aunque son difíciles a veces por los pacientes para interpretarlos y consignarlos, pero hay que enseñarlos muy bien. Ahora tenemos los dispositivos, que es el StatOn, que ven en la parte superior del lado derecho. Además, es importante pedirles a los pacientes que nos hagan unos videos para poder detectar esos episodios en los cuales ellos consideran que es una fluctuación motora. Y la más fácil, en muchas ocasiones, es definir al paciente, decirle que tiene que venir a la consulta en off y posteriormente con medicamento verlo en on y poder así detectar mejor esas fluctuaciones. Es importante conocer las diferentes estrategias que tenemos para el tratamiento de las fluctuaciones motoras, pero lo principal es detectarlas. ¿Y cómo se hace? Con un diario de fluctuaciones y con el QUIC. Y luego, sí, optimizar esta terapia farmacológica, sea oral, transdérmica o subcutánea. Quisiera recordarles con esta gráfica la importancia de los síntomas no motores en la enfermedad de Parkinson, dado que estos van a aparecer de 15 a 20 años antes de los síntomas motores, que son el temblor, la braquidicia y la rigidez. Recordándoles que los síntomas no motores son los más comunes: trastornos del sueño REM, hipopnea, estreñimiento, ansiedad, depresión, dolor, fatiga, hipotensión, entre otros. Estos síntomas no motores van a ir aumentando a medida que la enfermedad va progresando, como pueden ver en esta gráfica. Van a progresando los síntomas motores y además de eso los no motores. Muchas veces estos no motores llegan a ser tan importantes como los motores, tanto así que en estadios ya avanzados de la enfermedad, los pacientes ya presentan una importante demencia, además de esos síntomas psicóticos, hipotensión ortostática, además importantes síntomas urinarios, que combinados con ya una importante inestabilidad postural, disfagia, además de eso, esas alteraciones en la postura
como la camtocormia, entre otras, pueden llevar a que el paciente realmente termine institucionalizado en algún lugar o en cama. Por lo tanto, debemos buscar tratamientos que puedan mejorar no solamente los síntomas motores, sino los no motores, y complementar, porque muchas veces queremos manejar un solo síntoma y podemos empeorar otro. Entonces, quiero recordarles que van de la mano los síntomas motores y no motores en la progresión de la enfermedad y debemos conocerlos. Los pacientes con enfermedad de Parkinson van a presentar múltiples complicaciones no motoras, y estas pueden ser la hiposmia, que está presente alrededor del 70 al 80% de los pacientes con esta enfermedad, el trastorno del sueño REM, que también podría estar presente en los pacientes con enfermedad de Parkinson dentro del 50 al 60%, siendo la más común sigue siendo la hiposmia. Muchos de ellos presentan estreñimiento desde muy temprano, ansiedad y depresión es clave. Empiezan a presentar fatiga, dolores. Es muy común el dolor. El paciente muchas veces debuta la enfermedad de Parkinson con dolor. Empieza con dolor en el hombro, tanto así que terminan muchas veces por ortopedia. Urgencia urinaria. Además de eso, tienen un deterioro cognitivo que se empieza a presentar a través de los años, ¿no? Importante, cialorrea, que eso también es clave. Insomnio, somnolencia diurna. Además de eso, muchos de los pacientes pueden presentar alucinaciones visuales. Entonces, es importante tener en cuenta todas las complicaciones motoras que presentan estos pacientes, mucho antes de inicio de los síntomas motores, ¿no? Y se van exacerbando con los años de enfermedad. Las fluctuaciones no motoras son una fuente importante de discapacidad. Son frecuentes, hay que preguntarlo siempre en la consulta. Y podemos observar que casi que la mitad de las pacientes que tienen enfermedad de Parkinson con fluctuaciones motoras van a tener fluctuaciones no motoras. Lo que es la ansiedad, la tristeza, la falta de energía y de motivación van a ser fluctuantes, lo mismo que la fatiga y el dolor. Estas se van a presentar en el off, pero también pueden ocurrir en el on: euforia, bienestar, trastorno del control de los impulsos, hipomanía y psicosis. Quiero recordarles que la enfermedad de Parkinson es tratable. Por lo tanto, quiero traerles este esquema que fue publicado el presente año, en el cual en el lado izquierdo vamos a ver el enfoque de manejo general de la enfermedad de Parkinson, que se puede visualizar como una mesa que está apoyada sobre 4 patas que van a ser necesarias para que todas las personas con enfermedad de Parkinson, excepto la parte de neurocirugía que está indicada para un subgrupo, deben tenerlo, en consonancia obviamente con una definición moderna de salud. El objetivo final va a ser que apoyar a las personas con enfermedad de Parkinson en su capacidad para participar en actividades significativas para ellos y para apoyarlos obviamente en su autogestión. Además, en la gráfica derecha vamos a ver que el tratamiento de la enfermedad de Parkinson va a depender de la edad, del momento del diagnóstico y de la severidad. Y van a ver que hay muchos o diferentes sitios de acción de los fármacos antiparkinsonianos que especialmente actúan sobre la dopamina y sus receptores. Por lo tanto, es una vista todavía es muy estrecha. Vamos a ver el día de hoy cómo el tratamiento con safenamida tiene otros objetivos que pueden ayudarnos en el manejo del paciente un poco más complementario, no solamente en su parte motora, sino también en la parte no motora. Voy a presentarles 2 flujogramas. Este es el realizado en Colombia y otro que fue realizado por el doctor Kulisevsky. Este que realizamos en Colombia, consideramos que el paciente que tiene una enfermedad de Parkinson leve, debemos iniciarlo con imago. Pero si ya esta es una enfermedad que es leve o moderada, consideramos que ya necesita una dosis de un agonista dopaminérgico. Y si es severa, estamos iniciando, no importa la edad, con levodopas a dosis menor de 400 miligramos. Pero si la persona ya empieza a presentar fluctuaciones o disquinesias, que ya ampliamente los estudiamos anteriormente, pues las primeras opciones son la safenamida. Empezamos también a modificar los agonistas dopaminérgicos y además de eso considerar apomorfina o cirugía funcional. Ahora les presento este flujograma realizado por el doctor Kulisevsky, que parece muy vía directa e indirecta, eso te hace pensar en núcleos basales, pero realmente lo que quería decir el doctor Kulisevsky es, cuando tiene una persona con una enfermedad de Parkinson que necesita ser funcional, que necesita trabajar, la vía directa de él es que iniciar inmediatamente la levodopa a dosis de 300 o 400 miligramos, pero si realmente no tiene una respuesta motora importante, le aumenta hasta 600 miligramos. Y si el paciente persiste con fluctuaciones motoras, es ahí cuando adiciona safenamida como primera opción, no tanto la rasagerina, que sabemos muy bien que el beneficio
motor no es tan importante, lo mismo con la ICOM o con agonista dopaminérgico, pero él considera que la primera opción sigue siendo la safenamida. Ahora, la vía indirecta, le dice, bueno, el paciente sí tiene un compromiso motor importante, pero tiene menos de 70 años, iniciemos con agonistas dopaminérgicos, con las complicaciones que lleva el uso del mismo. ¿Qué es lo que pasa? No mejora este paciente, pues ahí es cuando él empieza a combinar el agonista dopaminérgico y adiciona levodopa. Pero si el paciente empieza a presentar algún efecto secundario, es ahí cuando considera iniciar safenamida, o si también no ha presentado una mejoría motora importante y persiste con fluctuaciones, la primera opción sigue siendo la safenamida. Todo esto esperando que lleguen también otros tratamientos que sabemos que pueden servir, los han utilizado en Japón y en otros países, como son la sonisamida y también la istradefenilo. Todos estos tratamientos y la pomofina sublingual, estos tratamientos se pueden utilizar, todavía estamos a la espera, faltan más estudios, pero que a futuro podrían considerarse en este flujograma. Ya para terminar, vamos a presentar dos casos clínicos de pacientes con enfermedad de Parkinson avanzada. El primer caso clínico es un paciente de 57 años de edad que tiene un diagnóstico de enfermedad de Parkinson hace 6 años, viene con tratamiento con razagilina 1 miligramo cada 24 horas y levodopa carbidopa 125, tableta y media 4 veces al día, dado que no toleraba la tableta de 250-25 ni con media tableta la misma. Se encuentra muy decaído, con síntomas de ansiedad, él reconoce estrés por problemas laborales y comienza con un deterioro de fin de dosis de 30 minutos de duración antes de cada toma. Con frecuencia la toma a la tarde no es efectiva, se levanta a la mañana con rigidez y torpeza que tardan en remitir con la primera toma de levodopa, pero presenta disquinesias leves en pico de dosis que no son incapacitantes. Entonces, en este paciente, ¿qué tratamiento elegiría? Les dejé 4 opciones, pero realmente lo que se hizo con este paciente fue adicionar un agonista dopaminérgico, que fue el pramipexol, donde presentó mejoría clínica, y además de eso, queríamos darle una mejoría motora, eso se hizo 6 meses después, que fuera mayor que la razagilina, por lo tanto se inició safenamida, y actualmente el paciente de hace 2 años se encuentra estable sus síntomas motores. Con la safenamida prolongamos ese efecto on, es decir, mejoramos el deterioro de fin de dosis, que era algo que le molestaba al paciente, y logró, además de eso, estabilizar las disquinesias. Quiero presentarles el segundo caso clínico. Esta es una paciente de 47 años de edad, quien inició en el año 2002 con un temblor y bradicinesia en mano derecha, con posterior progresión a miembro inferior derecho. A los 10 años presenta bradicinesia y rigidez en 4 extremidades, refiere importante inestabilidad postural desde hace 9 años, y siempre preguntar, tiene síntomas no motores dados por ansiedad, tiene un delay on de 20 minutos o a 30 minutos, además de eso tiene un tiempo on que es de 1 a 2 horas, con importantes disquinesias que son incapacitantes y muy leve mejoría motora. Para ella casi que no tiene on durante todo el día. Ella no refiere wearing off y tiene fluctuaciones motoras que son impredecibles, dadas por bloqueos para la marcha. Refiere toma de levodopa desde hace 17 años. Actualmente la paciente está con sertralina 50 miligramos cada día. Les conté que estaba con ansiedad. Roticotina parche de 6 miligramos cada día, dado que con 8 presentó náuseas. No toleró el manejo con pramipexol. Tiene levodopa carbidopa 250-25 4 veces al día, pero tiene importantes disquinesias que son incapacitantes. Y amantadina 3 veces al día. Con dosis de 4 presentó alucinaciones importantes visuales complejas. Entonces, ¿qué debemos hacer con este paciente? Pues se le hizo un estudio imagenológico, paraclínicos y estudio genético. De imágenes, resonancia completamente normal. Se realizaron todos los paraclínicos que se solicitan en los pacientes que tienen una enfermedad de Parkinson de inicio temprano. Ella tenía un estudio de serología, ceruloplasmina, cobre en orina 24 horas, vitamina B12, transferrina, frote de sangre periférica número 3, homocisteína, vitamina D, etc. Todos esos estudios salieron negativos, excepto, no se les olvide, también solicitar el VIH, pues el VIH salió positivo en esta paciente.
Entonces, en ese momento se consideró, ¿será que tienes un parkinsonismo o tiene realmente una enfermedad de Parkinson? Es por eso que a esta paciente se le pidió una gamografía miocárdica de inervación con metoyodo benzilguanidina, que mostró una reducción de la captación miocárdica, lo cual nos hace pensar que eso se puede encontrar en los estadios precoces de la enfermedad de Parkinson y es muy patognomónico de la enfermedad también. Por lo tanto, con todos estos hallazgos consideramos que tuviera una enfermedad de Parkinson. Recuerden que ella no mejoraba con levodopa. Entonces ahorita van a ver, después del video, que vamos a mirar si realmente cumple o no cumple criterios para esta enfermedad. Y se le hizo el estudio genético que salió negativo. Entonces vamos a observar a la paciente. Este es en el off. En este momento no tiene disquinesias importantes. Tiene la postura distónica en el pie del lado derecho, con importante temblor. Ella no puede hablar. Tiene una importante bradicinesia. Aquí pueden ver. No puede levantarse tampoco. Aquí está caminando. Muy limitada. Al optimizar el manejo médico, empiezan las disquinesias, mejora la postura distónica, mejora la lentitud. Miren la marcha. Ya no tiene bradicinesia, pero sí tiene disquinesias que no fueron incapacitantes. Aquí les muestro, vamos a hablar sobre los criterios diagnósticos de la MDS 2015 para enfermedad de Parkinson, para ver en esta tabla que el diagnóstico de enfermedad de Parkinson establecida clínicamente requiere que no tenga ausencia de criterios de exclusión absoluta, al menos 2 criterios de soporte y ausencia de bandera roja. Vamos a ver si esta paciente cumple esos criterios o no. Entonces, no tiene criterios de exclusión, excepto que antes de que le hiciéramos ese test, ella decía que no tenía mejoría con levodopa. Decía que no mejoraba. Entonces, ese era un criterio de exclusión para absoluta para la enfermedad de Parkinson. Pero al hacerle el test, ya mejoró completamente. Sí se dieron cuenta que con levodopa mejora. Por lo tanto, ese criterio de exclusión no lo tiene. Estamos confirmando el diagnóstico. Y tiene criterios de soporte, que también lo encuentran en la MDS, y ella cumplía los criterios de soporte, que eran las disquinesias y la mejoría marcada con la toma de levodopa, que era mucho mayor, del 30%. ¿Listo? Y además de eso, las fluctuaciones inequívocas también que las presentaba. Por lo tanto, ya cumplía criterios de soporte. Entonces, no tiene ningún red flag, es decir, no tiene ninguna bandera roja. Y además de eso, aquí la escala MDS tiene esta particularidad que tú puedes ir seleccionando cuando tienes dudas de si tiene o no tiene una enfermedad de Parkinson. Recuerden que esta paciente decía que no mejoraba clínicamente, que no mejoraba con levodopa, que ya se sentía muy mal. Entonces, se corroboró que realmente tenía la enfermedad de Parkinson. Y aquí, seleccionando que no tiene banderas rojas, que tiene 2 criterios de soporte importante, y que realmente tiene una enfermedad de Parkinson. ¿Qué conducta se hizo con esta paciente? Es bien curioso porque esta paciente, esto fue antes de que iniciáramos porque llegara la apomorfina. Ella lo que se hizo fue dejarle la levodopa más benseracida, 5 tabletas al día. Con la 250-25 estaba presentando efectos secundarios, por tanto, disquinesias. Lo que hizo fue cambiarle el medicamento a Madopar. Se le dejó de esta manera 5 tabletas al día con 5 de vitamina C en 500 cc de agua, tomando 50 cc cada 2 horas, desde las 7 hasta las 9. Eso ya se podría evitar con la apomorfina, pero en ese momento no teníamos la apomorfina y se ajustó de esta manera y le fue muy bien. Realmente tenía, como ustedes la vieron caminando, estaba así todo el día. Fue una mejoría importantísima. Su VIH tenía CD4 mayor de 500, no tenía nada, carga viral no tenía nada, tenía 0. A la amantadina se dejó igual y posteriormente, esto se los quería traer,
A los 3 años llega la apomorfina, le dejamos apomorfina intermitente 4 veces al día. No quiso una infusión porque ella se sentía muy bien con la toma de levodopa, lleva 19 años de la enfermedad ya, entonces, pero ella no quería la infusión, no se sentía a gusto portando el aparato, pero sí no tenía ningún inconveniente de inyectarse apomorfina ocasionalmente. Por último, las conclusiones. Es sumamente importante conocer el comportamiento que tiene la enfermedad en cada paciente. Eso es clave y fundamental, personalizar a nuestros pacientes. Siempre debemos realizar una adecuada valoración de las fluctuaciones motoras y también de las no motoras. Además de eso, con todo lo anterior, podemos elegir la mejor combinación farmacológica para lograr una estabilidad clínica en la enfermedad el mayor tiempo posible, que ese es el objetivo de nosotros como médicos tratantes en estos pacientes con enfermedad de Parkinson. Aquí van a ver a 2 personajes ilustres quienes padecen enfermedad de Parkinson. El primero es Mohamed Ali, quien ya falleció, quien después de 13, 14 años de padecer la enfermedad de Parkinson y sin los medicamentos que tenemos actualmente, sosteniendo la llama olímpica en Atlanta 96, y además a Michael J. Fox, después de una cirugía de Parkinson, con más de 23 años de la enfermedad, quien tiene múltiples tratamientos orales. Ya saben que tiene una fundación Michael J. Fox, presentando los Óscares de la mejor manera, manteniendo su calidad de vida y desempeñándose lo mejor posible en su carrera. Como siempre digo a mis pacientes, la esperanza es el optimismo informado. Muchas gracias por la atención prestada. Espero que esta charla cumpliera con sus expectativas. Si tienen alguna duda o pregunta, no duden en hacerlo. Si prefieren hacerlo después, encuentran mi correo en la esquina inferior de esa diapositiva. Nuevamente, muchas gracias por su atención.